Vamos a continuar con nuestro análisis térmico de los intercambiadores de calor. Ya vimos el método de la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Vamos a ver ahora el método de la efectividad. Así lo voy a llamar para ahorrar saliva, que en realidad su nombre completo es método de la efectividad y del número de unidades de transferencia. Miren, el método de la diferencia de la media logarítmica de la diferencia de temperaturas es muy adecuado para estas son las siglas en inglés, por eso están escritas en otro orden. Este método es muy adecuado para cuando tenemos que determinar el tamaño de un intercambiador, cuando se especifican los gastos de masa y las temperaturas de entrada y salida, o sea, las condiciones de operación. La tarea principal es diseñar o seleccionar un intercambiador que satisfaga los requisitos prescritos de transferencia de calor, o sea, que tenga el área superficial de calor que necesitamos, el área superficial para la transferencia de calor que sea igual o mayor a la que nosotros determinamos. Si cumple con las especificaciones, compramos el intercambiador. Bien, pero otra clase de problemas es cuando tenemos que determinar cuánto calor se transfiere o las temperaturas de salida de los fluidos dados. Perdón, de los fluidos dados los gastos de masa y las temperaturas de entrada, cuando se especifican el tipo y el tamaño del intercambiador de calor. Aquí es diferente, es el problema opuesto. Aquí conocemos el tamaño, conocemos qué tipo de intercambiador es, pero no conocemos cuál va a ser el desempeño de nuestro intercambiador. O sea, no sabemos cuánto calor se va a transferir y tampoco conocemos las temperaturas de salida. En este caso, se conoce el área superficial, pero se ignoran las temperaturas de salida. Y lo que vamos a hacer entonces es determinar precisamente si un intercambiador de calor en específico podrá realizar el trabajo que queremos que realice. Podrá desempeñarse de manera óptima para la aplicación que requerimos. Muy bien, lo primero que hay que definir pues son estas dos cantidades, la efectividad y la otra cantidad importante que va a ser el número de unidades de transferencia. Primero la efectividad. Efectividad ya sé que nos suena a eficiencia y ya sé que también en termodinámica ustedes hablaban de la eficiencia de un ciclo termodinámico. Sin embargo, aquí este concepto es un poco distinto de aquel, porque cuando hablamos de eficiencia entendemos como cuál es el desempeño real comparado con el desempeño que debería tener un sistema. Sin embargo, aquí van a darse cuenta que la efectividad pues es una cantidad que sí tiene que ver con el desempeño de nuestro sistema, pero estamos comparando con algo hipotético, algo que no va a poder llegar a ser jamás. Miren, la efectividad es el cociente entre la razón de transferencia de calor real, la velocidad con la que se transfiere el calor realmente, comparada con, aquí le falta un puntito, comparada con la máxima razón posible de transferencia de calor. ¿Qué es esto? Miren, la razón de la transferencia de calor, dependiendo si ustedes la ven desde el punto de vista del fluido frío o del fluido caliente, está dada por una de estas dos expresiones, ¿no? Donde la C mayúscula representa el producto del flujo másico por el calor específico, ¿sale? Bien, y la Q máxima, miren, aquí lo que les decía, le falta el puntito. La Q máxima es, ojo, es una expresión equivalente a estas, pero, fíjense bien, la diferencia de temperaturas que voy a considerar no es la de entrada y salida, como en el caso de cualquiera de los dos fluidos, sino voy a tomar la temperatura más caliente y la voy a comparar con la temperatura más fría. La temperatura más caliente pues es la del fluido caliente a la entrada y la temperatura la menor temperatura de todas pues es la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, esta sería la velocidad con la que se transferiría la energía si el fluido frío lo lleváramos desde su mínima temperatura cuando entra hasta la máxima temperatura que puede tenerse en ese intercambiador, que sería la temperatura de entrada del fluido caliente. Pero eso es imposible. No es posible que el fluido frío
se caliente hasta la temperatura de entrada del fluido caliente. Por eso les digo que es una cantidad hipotética. Pues bien, de cualquier forma, si uno de los dos fluidos, ya sea que el frío se calentara desde aquí hasta acá, o que el caliente se enfriara desde aquí hasta acá, la menor temperatura de todas, ¿cuál de los dos lo va a hacer? Pues lo va a hacer aquel que tenga la menor tasa de capacidad. ¿A qué me refiero con eso? Miren, vean esta gráfica de los perfiles de temperatura y dense cuenta que el cambio de temperaturas que sufre el fluido caliente es menor que el cambio de temperaturas que sufre el fluido frío. Es decir, el fluido frío cambia, su temperatura cambia desde aquí hasta acá y la temperatura del caliente cambia desde aquí hasta acá. No le hagan caso a estas son la delta T1 y delta T2 que se usan en el cálculo de la media logarítmica. No nos importa eso. Nos importa ver cuánto se enfría o cuánto se calienta. Si yo les preguntara cuál sufre más cambio de temperatura, pues es el fluido frío. Eso quiere decir que el fluido frío tiene menos capacidad para absorber energía. Sí la absorbe, pero le provoca mucho cambio. Mientras que el fluido caliente, tú le extraes energía y pierde poca temperatura, ¿no? Es como el calor específico, nomás que no depende nada más del calor específico, depende también de cuánto fluido tengas pasando por ahí. Por eso el conjunto de el producto de estas dos cantidades lo conocemos como tasa de capacidad o razón de capacidad calorífica. Pues bien, también puede darse el caso opuesto, que el fluido, aquí fue el fluido frío, puede darse el caso de que el fluido caliente tenga una menor tasa de capacidad y su temperatura cambie mucho. Pero quedémonos con este caso y entonces la efectividad nos va a quedar así. Vean bien. Si el fluido frío es el que tiene la menor tasa de capacidad, C mínima es igual a la C del frío. Voy a usar esta expresión de aquí. Sustituimos en la definición de la efectividad y me va a quedar el cociente entre esta cantidad de aquí y esta cantidad de acá. Las C se cancelan porque resulta que la C mínima es la del frío. Se cancelan y me queda el cociente entre esta diferencia de temperaturas, aquí está, entre esta diferencia de temperaturas, aquí está. ¿Ok? En el otro caso, cuando es el fluido caliente el que tiene una menor tasa de capacidad, el fluido frío cambia de temperatura, claro, absorbe calor, se calienta, pero el fluido caliente se enfría más, cambia más su temperatura. El cambio que sufre el fluido caliente es mayor y por lo tanto la C mínima es la del caliente. Voy a usar esta expresión y si divido esto entre esto, me queda esta expresión para la efectividad. Pues bien, la efectividad, lo importante aquí es que es un cociente de temperaturas. Y es un cociente de diferencias de temperaturas. Pero son 3 temperaturas aquí. Cuenten. 1, 2, esta ya está. 3. 1, 2, 3 y esta ya está. Entonces, si yo conozco 2 temperaturas y conozco la efectividad, puedo determinar una temperatura de las que me faltan. ¿Se dan cuenta? Puedo determinar una de las temperaturas de salida a partir de las temperaturas de entrada. Solo necesito conocer una de salida. ¿Ok? Perdón, solo necesito conocer las dos de entrada. Otra vez, si yo conozco las dos temperaturas de entrada, vean, tengo esto y solamente me falta, y de aquí puedo calcular esta temperatura de salida. O acá conozco esto y puedo determinar esta temperatura de salida. Y si ya tengo una de las de salida, me vengo a este balance y despejo la que me falte, como lo hacíamos en el método anterior. Entonces todo se reduce a conocer el valor de la efectividad. Pero ¿de dónde saco este valor de la efectividad si no conozco las temperaturas? Bueno, resulta que la efectividad se relaciona o es función del número de unidades de transferencia. Otra vez por su nombre en inglés se le pone subíndice TU. El número de unidades de transferencia se define como el cociente entre el producto de el coeficiente global de transferencia por el área superficial entre la C mínima. Y ya vimos que depende del sistema que tengamos, puede ser la del caliente o la del frío. Pues bien, este número
es una medida de la efectividad de los sistemas de transferencia de calor. Si este número es mayor o igual que 5, quiere decir que los fluidos ya no van a cambiar sus temperaturas, que ya llegaron al equilibrio prácticamente. Las temperaturas de ambos fluidos se vuelven prácticamente iguales y entonces ya no va a haber más transferencia de calor por más largo que hagamos el tubo, por más que le agreguemos área superficial. ¿Qué significa esto? Que mientras más pequeño sea el número de unidades de transferencia, esto indica más oportunidades para la transferencia de calor. Es decir, si es pequeño, quiere decir que podemos aumentarle 1 metro más de tubería y va a haber más transferencia de calor. Pero recuerden ustedes que si el número de unidades de transferencia ya es grande significa esto, pues de nada sirve que le pongamos 1 metro más. Y en cambio, aumentar el área superficial significa aumentar los costos. Costos de construcción y de operación. Entonces siempre va a haber una competencia entre queremos una efectividad grande, pero eso nos va a costar más. Un costo menor significa una efectividad menor. Tenemos que llegar siempre a un compromiso entre estas dos variables y tenemos que encontrar cuál es el valor adecuado para nuestra aplicación. Muy bien, necesitamos entonces conocer la relación que guardan estas dos variables para poder determinar la efectividad y regresarnos así a las ecuaciones que veíamos 2 diapositivas atrás y determinar la temperatura, una de las temperaturas de salida. Pues bien, Sengel nos da estas relaciones para diferentes tipos de intercambiador. Aquí están. En cualquier libro de texto también ustedes pueden ver la derivación de esta expresión en un análisis muy sencillo y se puede obtener esta. Incluso el Manrique creo que deja como ejercicio planteado el determinar la expresión correspondiente al intercambiador de tubo doble operando en contraflujo. Y bueno, están estas expresiones para los demás tipos de intercambiador. La C minúscula representa el cociente entre las tasas de capacidad, ¿ok? Es un número entre 0 y 1. Vamos a dividir siempre la mínima entre la máxima. Puede ser la del caliente entre la del frío o al revés, dependiendo. Y ya que tenemos la C minúscula y que tenemos el número de unidades de transferencia, que recuerden, depende del área, y por eso suponemos que conocemos el área. Tenemos que conocerla o usualmente este método lo aplicamos cuando conocemos qué intercambiador es. Entonces, con estas dos cantidades calculamos la efectividad, nos regresamos a las expresiones en donde puedo determinar la temperatura faltante a partir de la efectividad. O bien me voy directamente a la expresión, a la definición de la efectividad y puedo calcular la Q real porque yo sé cuánto vale la Q máxima. Entonces, si conozco efectividad, conozco Q máxima, pues puedo conocer la Q real y con la Q real puedo sacar las temperaturas de salida. Muy bien. Con esto tenemos entonces completo, digamos, nuestro método de la efectividad. Si no es el caso que conozcamos el área, porque también a veces puede ser un problema de diseño en el que estemos involucrados y que necesitemos lo contrario. Perdón, a quien no le gusta usar estas expresiones, pero antes de avanzar, pueden también utilizar estas tablas donde se lee la efectividad a partir del valor del cociente de las tasas de capacidad y del número de unidades de transferencia. Si ven ustedes estas gráficas, hay varias cosas que podemos apuntar. Miren, la primera es que el valor de la efectividad ya sabemos que va de 0 a 1. Al principio aumenta muy rápidamente y después ya casi no aumenta, ¿verdad? Ese cambio rápido se da para números para NTU menor a 1.5. Atrás de 1.5 cambia muy rápido. Adelante de 1.5 ya casi no cambian las cosas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo debo buscar que mi intercambiador tenga un valor
del número de unidades de transferencia cercano a 1.5, a 2, pero no más allá de 3. No tiene caso un NTU mayor a 3 porque estaríamos invirtiendo mucho en aumentar el área cuando ya no tendríamos un mejor desempeño. Y entonces no nada más aumenta el costo inicial del intercambiador y el peso y el volumen, que también son importantes, sino que estaríamos aumentando la fricción, el costo de bombeo, etc. Pues aquí están, miren. Un número de unidades de transferencia grande quiere decir más tamaño, más peso, más volumen, más área superficial y por lo tanto más fricción y por lo tanto más potencia de bombeo y por lo tanto más costo de funcionamiento y además más costos de mantenimiento porque voy a necesitar más solventes para remover las adherencias, para quitar los tratamientos anticorrosivos, etc. Bien, cuando para un NTU y un cociente de tasas de capacidad dados, la efectividad del intercambiador en contraflujo es mayor que la del flujo cruzado y esta a su vez mayor que la del funcionamiento en paralelo. Entonces casi siempre, digamos, es deseable operar a contraflujo, seguido por, decíamos, el funcionamiento con flujos cruzados y finalmente en paralelo. Sin embargo, si el número de unidades de transferencia es muy pequeño, menor a 0.3, lo vemos aquí, todas las curvas se colapsan. Eso significa que la efectividad no depende del cociente de las tasas de capacidad. ¿Ok? Por otro lado, la efectividad es máxima cuando C vale 0 y mínima cuando C vale 1. Aquí vemos en todas estas curvas, siempre va por arriba la de 0 y por abajo la de 1. ¿Qué significa 0? C igual a 0 significa que, vean, es un cociente, que el denominador tiende a infinito. Y si el denominador tiende a infinito, si la tasa de capacidad es infinita, quiere decir que tú le puedes inyectar la cantidad de energía que sea y su temperatura no cambia. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando hay un cambio de fase. Entonces, C igual a 0 significa que tenemos un equipo en donde hay un cambio de fase, un condensador o una caldera. Y en este caso, C igual a 0, ni sentido tiene que tengamos estas curvas aquí, porque todas las relaciones que veíamos en la diapositiva anterior, todas se reducen a esta que está aquí, que es la más sencilla de todas. Bien, les decía hace rato y lo interrumpí, cuando tenemos el problema inverso, es decir, cuando tenemos un problema de diseño, queremos saber cuántos tubos o la longitud, o cuánta área superficial necesitamos, pues quiere decir que no conocemos el número de unidades de transferencia. Entonces, ya que conozcamos el NTU, de ahí podremos despejar el área y ya tendremos listo el diseño de nuestro intercambiador. Pero mientras tanto, si no conocemos NTU, pues no puedo determinar efectividad, etc. Y entonces estoy ante un problema inverso. En otras palabras, sería deseable despejar de estas relaciones el número de unidades de transferencia. Tengo ahorita, estoy ante un dilema, no sé si encargarles de tarea para mañana que despejen NTU de cada una de estas expresiones, o la otra opción es que se esperen 10 segundos, no, 2 segundos, no, 1 segundo, ya, y vean esta tabla en donde ya está despejado el NTU como función de C, claro, y la efectividad. Entonces, si por el contrario, esto sería, digamos, equivalente al método de la media logarítmica de las diferencias de temperatura, en donde yo conozco las temperaturas, por lo tanto conozco la efectividad, conozco las condiciones de operación, conozco flujos másicos, calores específicos, entonces conozco las Cs, y de ahí puedo determinar NTU, y de ahí puedo determinar el área. ¿Ok? Y con esto entonces tenemos todo listo para hacer el análisis cuantitativo de cualquier intercambiador de calor. Vamos ahora a hacer ejemplos para que puedan ustedes comparar entre cómo se aplican estos dos métodos.